Hola, bienvenidos a este espectacular programa que dedicamos a nuestra fe católica para conocerla un poquitico más y profundizar en ella. Porque mi eslogan, no se puede apreciar un bien tan grande si no se conoce. Y en el programa de hoy les tengo un invitado especial. Lo conocí en una de las grabaciones que hicimos en María Visión. Me pareció una persona con una sabiduría y una manera de hablar única. Me encantó, empecé a seguirlo porque en su momento no lo conocía y quedé fascinada. Y le escribí, padre, ¿será que podamos hacer unos programas? Me encanta su dinámica, me encanta su personalidad. Pues él tuvo la humildad de decirle a esta servidora que sí. Y aquí lo tengo en el programa del día de hoy, el padre Hayden. ¿Cómo está, padre? Hola, hola, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a ti y pues a todas las personas que nos están viendo. Amén, amén. Entonces, bueno, yo le hice varias propuestas. El padre escogió tres de los temas y vamos a hablar uno de ellos en el episodio de hoy, que es cómo vivir en el tiempo de crisis o cómo vivir el tiempo de crisis. Padre, ¿por qué le llamó la atención este tema? ¿Por qué lo considera importante? ¿Y qué aspecto vamos a hablar el día de hoy? Bueno, particularmente, a mí me gusta hablar mucho de este tema, porque es lo que se ve en la sociedad, porque yo como sacerdote atiendo a muchas personas en dirección espiritual y todas vienen en crisis, todas vienen por problemas económicos, por problemas familiares, por problemas en la pareja, por problemas de todo tipo, y vienen a uno para que uno les dé como una luz, como les dé una esperanza. Eso por una parte, y segundo también porque fue mi experiencia de vida. Yo creo que si yo pudiera resumir mi historia de vida sería la palabra crisis. Sí, porque yo fui de crisis en crisis, de crisis en crisis, de crisis en crisis. Y yo creo que esa experiencia de la vida de crisis y todo lo que el Señor me ha mostrado en este caminar, pues me ha ayudado a poder ayudar a otras personas. Entonces considero que es un tema muy importante y especialmente porque uno en la crisis no sabe cómo sobrellevarla, no sabe Ajá. cómo hacer. Y entonces termina uno, como decimos nosotros por aquí, ahogándose en un vaso de agua. Entonces, por eso me llama la atención este tema, el tema de la crisis en general. Le llamo crisis, pero puede ser desierto también, que es un término como más bíblico, el tema del desierto, pero es lo mismo, ¿no? Ujú. Es como esas temporadas donde todo sale mal, donde nada resulta, donde yo oro, donde yo trabajo, donde yo intento, pero es como la mala racha que nosotros le llamamos, oye, y nada resulta y parece que Dios no escucha nuestras oraciones y entonces nos sale una mala e intentamos de nuevo y nos vuelve a salir algo malo, entonces estamos como sobreviviendo, como intentando salir a flote, Salir a pero flote. Ajá. eh, y eso es muy común entre nosotros, entonces por eso este tema me gusta. Yo me siento identificada porque las mujeres tenemos tendencia a ser un poquito más dramáticas de lo normal. Bueno, yo creo que eso es prejuicio, en realidad, Ay, bueno, a un gracias, padre, el autoprejuicio primero que con lo tu género. dice. Yo creo que esto es un autoprejuicio con tu género. Yo creo que la crisis es para todo el mundo, Amén. solamente que las mujeres la expresan y los hombres no. Por Ah, eso las consecuencias de la crisis de los hombres sale a largo plazo. Y este es un tema muy interesante, ya que tú lo has tocado, porque pongamos un ejemplo. Imagínate tú estás mal con tu pareja. ajá. Entonces, ¿cuál es la primera reacción que tienes tú? Lloro o me molesto o hago un drama. Pero tienes amigas, no les cuentas a tus amigas. Eso sí es verdad, sí. Bueno, Uno entonces busca tú el vas, apoyo. es correcto, ahí está el punto. Entonces tú vas donde tus amigas, les cuentas todo, ahí pasa algo muy curioso, las amigas nunca te van a echar las culpas a ti, siempre va a ser la culpa del otro. Y entonces, claro, y él, yo te dije, ese era un mal hombre. O sea, eso es el apoyo, ¿no? Y tú lloras y lloras y lloras y lloras y lloras y sueltas. ¿Qué Mm, pasa con el hombre? Cuando el hombre está en una crisis, está en un problema de pareja, él va donde el amigo, ciertamente, pero no a hablar. Va donde el amigo a jugar fútbol, va donde el amigo a tomar alcohol, va donde el amigo... Y se pueden pasar 5 horas donde han estado compartiendo tiempo, pero en ningún momento él le ha dicho a su amigo la crisis que está pasando. Entonces lo que quiere es que mientras la mujer va sanando, porque ella lo expresa, porque ella lo saca, porque ella lo deja fluir, al hombre se le va acumulando. Y llega un momento en que explota, termina explotando. De ahí wow. que hay estudios
que dicen que la tasa de suicidios después de una ruptura amorosa es más elevada en hombres que en mujeres. ¿Sí ves? Entonces, ¿Qué? para que tú te des cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen esa ventaja ¿Qué y es padre? poder expresar. Este episodio va a ser un hit, ya lo siento. Entonces, no es como que las mujeres hagan drama, sino es que las Claro, mujeres no se guardan nada, como los hombres. Entonces a uno le da la impresión, pero qué dramáticas, no. Ustedes apenas le entra algo, lo están soltando y eso es muy sanador. ¿Sí ve? Porque eso facilita a que ustedes sanen más rápido. El claro. hombre después de una ruptura amorosa va, se busca otra mujer, va de fiesta, va de rumba, la pasa bueno, pero el dolor viene Oh, después. wow. Así Bueno, que la crisis es igual para todos, la crisis no tiene género, todos tenemos crisis, unos la expresan, otros la somatizan, porque ese es el término, otros la somatizan, otros se la guardan, pero cuando se trata de crisis, cuando se trata de emociones y sentimientos, lo peor que uno puede hacer es somatizar, porque después explota y cuando explota ya nosotros perdemos el control y terminamos haciendo y diciendo cosas que después nos arrepentimos. exacto. Por eso es importante hablar de este tema. Eso, porque a veces uno acumula y actúa bajo impulso, ¿no? Wow, pues entonces no importa el género, No. la fórmula debe ser la misma. ¿Nos puede dar los tips de cuáles son esas fórmulas para sobrellevar estos momentos de crisis en nuestras vidas? Bueno, mira, antes de eso yo quiero hacer como una pequeña introducción. Ok, Porque hay un pasaje bíblico que a mí me gusta y esos pasos yo lo tomo es precisamente de ese pasaje bíblico. ok, Y esto es en Primera de Samuel. En Primera de Samuel ustedes saben que nos cuenta la historia del rey David, ¿verdad? Ustedes saben toda la historia del rey David, cómo fue elegido, el menor de sus hermanos, de Belén, de un pueblo insignificante, él el más insignificante. Yo digo, ¿qué clase de papá ha tenido David que se le olvidó que tenía un hijo menor que estaba pastoreando ovejas? No, tuvo que el profeta como decirle, oye, pero ¿en serio no tienes otro hijo? Ay, sí, verdad, yo tengo otro hijo, se me había olvidado, pero pues yo no creo que él sea, ¿no? El más insignificante de mis hijos. claro. ¿Qué pollita de papá tenía David? Total es que Total es que David fue elegido, fue ungido primeramente, todo lo demás, y después fue a servir al rey Saúl, y nosotros sabemos todo lo que generó después de vencer a Goliat, toda la envidia que generó en el corazón de Saúl y cómo Saúl quiso matarlo. Exacto, Entonces llega el momento de crisis del rey David, llega el momento del desierto, para que ustedes se den cuenta que los personajes bíblicos también pasan por las mismas situaciones que pasamos nosotros, solamente que nosotros lo hemos romantizado mucho, idealizado mucho, y entonces a nosotros nos hablan de los pecados de los santos, nos hablan de las crisis de los santos, y uno cree y se rasga las vestiduras como si ellos hubiesen sido inmaculados, como si ellos no hubiesen experimentado esas etapas de dolor. Yo creo que ese sería un tema muy interesante hablar después, porque los agiógrafos, que son los que escriben la vida de los santos, nada más escriben las cosas maravillosas y casi nadie habla de las crisis, y ellos también los tuvieron. Pero bueno, con David pasa igual. Si ve, David era el superhéroe y cuando uno lee Samuel, uno cree que David pues era el intocable, el non plus ultra, pero no, David tuvo su proceso de crisis, David tuvo su desierto. ¿Por qué? Porque para preservar su vida tocó irse y él se fue a esconder en tierra de los filisteos. Si ustedes se acuerdan, Goliat era filisteo. ¿Eso qué quiere decir? Que él fue a esconderse a tierra enemiga. Para que ustedes se den cuenta el ambiente tan pesado que se manejaba en Israel, que él le toca pedir asilo en tierra enemiga. Y efectivamente a él lo reciben y él se va a vivir a un lugar, a él le dan un lugar en esta tierra que se llama Siquelag. Y yo quiero que nos quedemos con ese nombre, porque Siquelag es el tiempo de espera, Siquelag es el tiempo de la crisis, Siquelag es el tiempo del desierto, ¿no? Como que yo estaba bien siendo pastor, el Señor me sacó de ser pastor porque me iba para rey, pero no hay panorama para ser rey. Me quieren es matar, o wow, sea, claro. parece que Dios me pintó un panorama muy lindo y ahora estoy aquí en tierra enemiga, en tierra de nadie y yo sin hacer nada porque no soy ni pastor ahora y no soy rey tampoco. Wow. Entonces, con David se va mucha gente, pero en el versículo 30 pasa algo muy curioso. David estaba viviendo en tierra enemiga y esa tierra enemiga estaba en contra y batallando contra Israel. Claro. Entonces, como él estaba viviendo ahí, lo mínimo que él tenía que hacer era ir a apoyar a los filisteos. Mira
¿Cómo era el pensamiento de David? Era agradecimiento, yo tengo que ir a luchar con los filisteos en contra de Israel de una u otra manera. Para no alargar el cuento, y eso lo, 1 Samuel capítulo 30 lo dice, David llega y cuando se dan cuenta los otros príncipes filisteos dicen, no, pero ¿cómo así? O sea, si él es un enemigo, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que va a pelear con nosotros? Entonces le dijeron, no, no, señor, él no va a batallar, porque qué tal que lleguemos al campo de batalla y nos traicione, porque al final es su pueblo, al final es su gente, al final es su tierra. Claro. Entonces David se va con sus hombres y se devuelve al campamento. Yo no sé si tú, Yolimar, has sentido en esos momentos de tu vida como que tú dices, ya no me puede pasar algo peor y pasa algo Sí, peor. digo, ya no puedo caer más bajo. ¡Bumba! Sí, y cae uno más bajo, porque uno no logra dimensionar la profundidad del hueco en el que estamos. Bueno, Sí. así le pasó a David. Ya David estaba en la inmunda, ya David dijo, Wow. nada peor me puede pasar. Pero total es cuando él llega al campamento, el campamento está quemado, no hay nadie y se han secuestrado a los niños y a las mujeres. Wow. Entonces la cosa empeoró y empeora más cuando los hombres de David arremeten contra David y quieren como matarlo, ¿no? Porque ellos lo culpan de haber dejado solo el campamento, de haber dejado solo a las mujeres y a los niños para ir a ayudar a los que de una u otra manera eran sus enemigos. Entonces, los hombres se quieren amotinar contra David, los hombres Wow. quieren atacar a David porque lo sienten culpable. Entonces, por un lado, los hombres que quieren ahorcarlo, yo me imagino como la escena, ¿no? De Homero Simpson y Bart, que, ¡ah! Yo me imagino que toda esa gente quería agarrar a David por el cuello y ahorcarlo, pero al mismo tiempo ese peso moral y esa culpa Claro. de que todas las mujeres y todos los niños habían estado secuestrados. Wow. Entonces ya está en la inmunda. O sea, literalmente David llega a ese punto donde no se puede caer más bajo en ese momento, porque más adelante hay otros momentos de David donde David vuelve a caer abajo, pero en ese momento ya David no puede hacer nada, ¿no? Entonces David no es pastor, no es rey, ya no es jefe porque lo quieren acribillar, lo quieren ahorcar y está en una culpa moral. Entonces, todo esto lo digo para que ustedes entiendan la situación y el momento tan difícil Mm. que estaba pasando David. O sea, Ujú. estaba en el hueco más absoluto. Y yo sé que muchos de nosotros podríamos identificar con eso porque en algún momento hemos estado en ese hueco, donde vamos de peor en peor, donde decimos ya, yo creo que no puedo bajar más. Y no, efectivamente el hueco era más profundo y seguimos bajando. Y eso es muy desesperante porque cuando nosotros somos personas de oración, nosotros oramos, le pedimos a Dios y entonces entra este conflicto de ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que estoy orando mal? Muchas Exacto. personas se vuelven ateas, ¿no? Dicen en ese momento, porque mira, en los momentos de crisis pueden pasar dos cosas, Yolimar y queridos oyentes. Dos cosas. O tú te vuelves con una fe inquebrantable que nadie la va a romper, o tú pierdes el poquito de fe que tenías. Pero tú de un momento de crisis no vuelves a salir igual. No sigues siendo el mismo. O tienes una fe más fuerte, o la poquita fe que tenías se acaba. Entonces, aquí está en este momento David. ¿Será que David se fortalece en la fe o a David se le destruye el poquito de fe? Obviamente nosotros sabemos la respuesta porque sabemos lo que te llegó a hacer David después. Entonces Claro. sabemos que él fortaleció su fe y todo lo demás. Pero ¿cómo? Y aquí es donde entra, ustedes tienen que leérselo después, este capítulo 30 porque es fascinante, ¿no? David lo que hace es, hombre, yo mejor me voy para un ladito porque esta gente ya está sulfurada y si yo les digo algo, este, entonces mejor evito. Entonces, se fue a un ladito y él a pensar, ¿no? Mira lo que hace David. David hubiese podido decir, vamos detrás de esta gente, vamos a recuperar a nuestras mujeres y nuestros hijos. ¿Por qué David no actuó rápido? ¿Por qué David no actuó enseguida? ¿Por qué David apenas vio ese campamento desolado y destruido? ¿Por qué no fue corriendo a recuperar a las mujeres y a los hijos? Que, Wow. o sea, cualquiera de nosotros, la primera reacción impulsivamente que haríamos sería eso. Vamos a ir a rescatar a las mujeres y a los niños. Claro. David no hace eso. Porque a pesar de la crisis en la que él se encontraba,
él sentó cabeza y dijo, a ver, ¿qué tengo que hacer? Y lo primero que hizo David fue consultar a Dios. David no fue y tomó la decisión de ir a recuperar. Él fue a consultar a Dios con una pregunta que parece obvia. Si ve, la pregunta que parece obvia es, Señor, ¿será que voy detrás a recuperar a mi mujer y a mis niños? ¿O será que me quedo en el campamento? Parece esas preguntas tontas porque es obvio que tú tienes que ir a buscar a los tuyos. No, no es tan obvio. Porque es que tú puedes ir a rescatar a las mujeres y a los hijos solo, o puedes ir a rescatar a tus mujeres y a tus hijos, pero con la ayuda de Dios. ¿Sí Ah, ves? O sea, ahí David lo que wow. hacía era asegurar la victoria, que es lo que no hacemos nosotros. Cuando estamos en tiempo Exacto. de crisis, tomamos decisiones impulsivamente y después nos arrepentimos. Y es difícil porque en el tiempo de crisis nosotros estamos como en ese frenesí de qué hago, de cómo soluciono, si estamos en una crisis económica, qué busco, porque creemos que la solución va a venir de nosotros. Creemos que la solución va a venir de nuestro ingenio, de nuestra fuerza, de todo lo demás, y no. En esos momentos es cuando uno tiene que lo dicen muchos los psicólogos, respirar, inhala, exhala, inhala, exhala, ¿verdad? Tú guardas calma, ten paciencia y ve a Dios. Consúltale a Dios, que Dios te ilumine, que Dios te muestre te abra la vista, si ves que Dios te quite la ceguera, que te permita ver lo que tú no estás viendo, que Dios te dé la fuerza. Si ves, parece lógico, es que tengo que ir a salir a buscar trabajo. No, no, no. Lo lógico es sentarme, guardar calma y orarle a Dios y consultarle a Dios y decirle a Dios, a ver Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero ir detrás de esta Claro. gente, matarlos y recuperar a las mujeres y a los niños. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Sí ves? Y yo creo que esta pregunta es la que menos le hacemos a Dios. Claro. ¿Sí ves? Siempre cuando nosotros estamos orando, le estamos diciendo a Dios qué es lo que queremos nosotros. Señor, yo quiero esto, yo quiero que bendiga a mi familia, yo quiero prosperidad económica, yo quiero salud, yo quiero vida, yo quiero que sanes y que saques O sea, siempre en la oración le estamos diciendo a Dios lo que yo quiero, pero ¿en qué momento en la oración nos damos el tiempo para preguntarle a Dios lo que Él quiere? Wow. Entonces, mira, nosotros decimos, es que la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es maravillosa, pero tú en ningún momento le preguntas a Dios cuál es su voluntad. Es verdad. Es Tú verdad. supones que la voluntad de Dios es lo que tú quieres. No, no Exacto. necesariamente, aun cuando parezca obvio, no es. Verdad. Lo primero lo que hace David es decir, Señor, yo quiero hacer esto, pero yo no voy a preguntarte ni te voy a decir lo que yo quiero hacer. Te pregunto a ti, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces después de que David le dice, de que Dios le dice a David, ves, entonces David va y recupera a las mujeres, a los niños, y no solamente eso, al botín. ¿Sí ve? Entonces David sale victorioso de esa guerra, pero ¿por qué sale victorioso de esa guerra? Porque Dios lo está respaldando. Porque Exacto. lo primero que hizo fue ir al jefe a decirle, yo cuento es contigo. O sea, Wow. y Dios le dijo, efectivamente, tú cuentas conmigo y yo te respaldo, así que vaya. Entonces ya tú no vas impulsivamente, sino que vas en una misión que es diferente, porque es Dios el que te está enviando, tú no vas por tu cuenta, tú no Ah, vas solo, es Dios el que te está respaldando, porque es Dios el que te está enviando. ¿Sí ven? Y eso, wow. queridos hermanos, es lo que debemos aprender Está en los tiempos de genial. crisis. Eso es lo más importante. Orar en los tiempos de crisis es lo más importante, hermanos. Pero eso es Claro. solamente el primer paso. Hay varios. Ese texto bíblico es muy interesante, porque después pasa algo muy curioso. Imagínate que los guerreros que iban con David, ellos habían ido hasta allá a apoyar a los filisteos, se habían devuelto, habían llegado, habían encontrado ese panorama y ellos estaban cansados físicamente y moralmente. Claro. Estaban agotados. Entonces uno en el capítulo 30 se da cuenta que cuando ellos van a perseguir, ellos se encuentran con un río. En el medio hay un río.
Y entonces David pasan muchos hombres, pero un grupo pequeño del ejército se queda. Le dice a David, no podemos más, no tenemos fuerza, o sea, no aguantamos, nuestro cuerpo no nos da. Y esto es muy interesante porque, y aquí es algo que yo he combatido mucho en la homilía, porque eso es un combate. El hecho de creer que porque yo soy cristiano, porque yo creo en Dios, yo no puedo darme por vencido. Y entonces a Oh, nosotros nos han metido eso y ese cuento de que tú no te puedes dar por vencido. Hermanos, o sea, hay veces en las que no podemos. ¿Sí ves? Hay veces en las que yo puedo decirle a Dios, no puedo más. Como Moisés, como David decir, pues no puedo más, o sea, te corresponde a ti. Y esto fue lo que hizo esta gente, decir, no podemos. Pero si es un río, o sea, es un riachuelo, tú puedes brincarlo. No, no, es que no tenemos fuerza para brincarlos. Oye, hay gente que está sumida en una depresión y llegas tú a decirle, pero sube el ánimo, como si eso fuera posible. O sea, nada más es cruzar el río, es saltar el riachuelo, es pequeñito. No es que ni wow, siquiera padre. tenemos fuerza para eso. Mira, Sí, Yolimar, hay gente que no tiene fuerza para levantarse de una cama muchas veces. es verdad. Hay gente que no tiene fuerza para meterse a una ducha a bañarse. No tiene esa fuerza. Mm, Y uno se da por vencido no porque uno deje de luchar, es para decirle, Señor, o sea, ya yo no puedo, te corresponde a tú y tú verás qué vas a hacer conmigo. claro, Eso desde la perspectiva de estos soldados, pero la perspectiva de David era, hombre, si yo tengo 200 personas, supongamos, y claro. 50 se quedan, ya son 50 menos para ir a combatir, ya Ah, son 50 menos para ir a rescatar a las mujeres, claro. donde se supone que el otro ejército es más grande. Y aquí, Wow, mira cómo es la forma de proceder de David, porque David ve a esa gente y no los obliga. David no intenta como, vamos, sigan, ánimo, fuerza, como muchas veces nosotros pretendemos hacer. sí. Él tiene una misión también, y una misión que le ha dado Dios. Y entonces David dice, está bien, quédense que nosotros vamos. Pero la otra gente pudo haberle dicho, oye, pero si ya con 200 personas es insignificante, para enfrentarnos a esa gente con 150 es menos. Pero ¿por qué David continúa el camino sin ellos? Porque decir, si Dios nos va a dar la victoria, nos lo va a dar con 200 personas o con 50 personas, porque la victoria no viene por la cantidad de ejército y soldados que tengamos, porque la victoria nos la va a dar Dios. Y ahí es donde está la esperanza, hermanos, y la plena convicción de que lo que Dios me va a dar con 200 personas, me lo va a dar con 150 y me lo va a dar con 100 y con 5. Si ves, porque la victoria no depende de todo lo que yo tenga a la mano para alcanzarla, porque la victoria depende única y exclusivamente de Dios y de la voluntad que yo tenga para Wow. hacerlo. Entonces, Yolimar, muchas veces nosotros, algunos, sí, algunos pueden decir, no, no cruzo el río, no, no, me doy por vencido, sí. En algunos momentos yo lo he hecho y he dicho, me he dado por vencido y cuando me he dado por vencido es que he visto la gloria de Dios, de cómo Dios interviene y cómo Dios busca salvarme. Pero en otras ocasiones yo tengo que hacer como David, decir, hombre, yo estoy cansado, sí, estoy fatigado, sí, quiero tirar la toalla, sí, pero hombre, yo no puedo hacerlo porque hay personas que están detrás de mí y hay personas que están delante de mí y me están esperando. Quiero tirar la toalla, sí, pero no puedo. Tengo que seguir luchando, tengo que seguir batallando, tengo que seguir caminando. Y esa actitud de David también es importante. Yo entiendo que no es para todos. ¿Sí ve? Entiendo que hay gente que necesita ser ayudada, pero también entiendo que el Señor también nos da un espíritu de valentía y de fortaleza, un Claro. espíritu de decir, hombre, ya, yo quisiera quedarme aquí, quisiera descansar como los otros, quisiera decir, no tengo fuerzas, pero no puedo hacerlo. Tengo que seguir luchando. Es ese papá, esa mamá, que aun cuando están en sus crisis más absolutas, dicen, ahí están mis hijos, yo no puedo darme por vencido. Si Wow. ves, a mí cuántas personas no me han llegado diciéndome, padre, yo varias veces he querido, me levanto y he querido quitarme la vida, pero veo a mis hijos acostados en esa cama. Digo, yo no puedo, y por ellos sigo luchando. Si ves, es lo que hizo David, decir, yo voy a seguir luchando. Sí, Wow. porque esta gente me necesita, y segundo, porque Dios me respalda. Entonces, mira cómo el proceso, ¿no?
no es que yo vaya a buscarlo solo, no, Dios me respalda y como Dios me respalda, yo tengo la seguridad para ir a conquistar aquello a lo que Dios me ha enviado, a la misión que Dios me ha enviado. Mm, Entonces, eso es lo segundo, ¿no? No hay que detenerse a pensar en el cansancio. No hay que llorar, pero no podemos pasarnos toda la vida llorando. Hombre, a veces nos caemos y nos levantamos y nos limpiamos las heridas y bueno, sigo sangrando, pero yo así sigo caminando como Cristo en la cruz. ¿Sí ves? amén. Literal Sí, se yo siente sí. así. O sea, yo sigo, yo estoy sangrando por todas partes, me siguen apaleando por todas partes, pero yo sigo caminando. Yo voy a tomar esa cruz y sigo caminando y no me voy a dar por vencido. Además, porque la fuerza que estoy recibiendo en estos momentos no es mía, sino es la fuerza de Dios. Entonces, hermanos, Dios está haciendo lo suyo, pero tú también tienes que hacer lo tuyo y es seguir luchando, no dejar de intentarlo. Lo tercero que me parece muy importante, después ellos van, rescatan, porque obviamente la victoria se la dio Dios. Ellos rescatan a las mujeres, a los niños, a todo lo demás, el botín, y cuando vuelven ellos tienen que pasar por el río y ahí en el río están estos soldados que se quedaron. Entonces, cuando ellos lo ven, los otros guerreros, los otros soldados lo ven, le dicen a David, ojo que ellos no pelearon, ojo que ellos no se merecen parte del botín, más bien deberían sentirse avergonzados porque otros fueron a rescatarle sus mujeres y sus hijos. Ellos son unos holgazanes, no se merecen. Y mira que en el camino, y en este camino de Dios uno se encuentra mucha gente así, que se cree con el derecho de decir, como ellos no pelearon, ellos no se merecen la gracia de Dios. Ellos no se merecen ser salvados. Ellos no se merecen tu misericordia, Señor, porque ellos son unos cobardes. Hay cristianos que tienen ese corazón tan duro que hablan de esa manera, ¿si ves? Que se expresan a los otros desde el merecimiento como si ellos sí se merecieran las cosas. Entonces, esta gente le dice a David así, Wow. ellos no se merecen, espero que el botín no se reparta entre ellos. Y le dice a David, no, Señor, volvemos a lo que Dios nos da. Volvemos a que, mira, si yo creo que la victoria viene de mí, es normal que yo quiera apropiarme del botín y decir que el botín es mío. Pero si la victoria viene de Dios, el botín no es solamente mío, el botín es para compartir. Qué padre. Esto es una lección de vida para mí, porque a veces sí, uno inconscientemente, porque ahorita lo escucho hablar y hay cosas que uno hace inconscientemente sin reflexionarlo desde ese punto de vista. Perdona que lo interrumpa, siga que está Y buena no, la no, cosa. no. Entonces, tranquilo. Entonces, y ahí viene lo más Wow, importante. ¿Por qué? Porque es lógico, es natural que en los tiempos de crisis yo vaya a pensar en mí. Si yo estoy en un tiempo de crisis, si yo estoy en una claro. crisis económica, pues yo no voy a pensar en la crisis económica del otro, porque yo estoy tratando de sobrevivir. Y David nos enseña lo contrario, que aún cuando nosotros estemos en la oscuridad más absoluta, también vamos a tener posibilidad de ayudar a otros. Y mira, uno se encuentra con tanta gente que está sufriendo y se detiene a darle un abrazo a alguien que lo necesita. Hay gente que tiene el corazón destrozado y se detiene y se sienta a escuchar a una persona que lo está pasando mal. Y tal vez esa persona ayuda mucho a otras y a él nadie lo ayuda, y a él nadie lo escucha y a él nadie lo abraza. Y es Wow. porque aún en medio del dolor y de la crisis más grande, nosotros también somos medio de salvación para los demás. Y recordar que todas las victorias, Yolimar, vienen de Dios, que sin Dios no hubiésemos conseguido nada. Y si todas las victorias vienen de Dios, ¿yo por qué voy a usurparme el motín para mí solo? Es para todos, es para compartir. Si ves, eso es como, creo que también fue al profeta, creo que también fue a Samuel, pues no recuerdo bien, pero me puedo equivocar, la de la viuda de Sarepta. Si ves, y Ah, le dice, pero es que esto nada más lo tengo para mí, o sea, yo hago un pan y nos los comemos y pues a morirnos. wow. Le dice el profeta, sírveme a mí primero. Exacto. Y esta mujer creyó y le sirvió primero al profeta, comieron y esa alcusa, si ves lo de la bolsa de harina, nunca se disminuyó y lo de la alcusa de aceite tampoco. Sí, Wow. porque eso es lo que hace Dios. Cuando yo estoy necesitado, pero cuando yo comparto en medio de mis necesidades, Dios no va a permitir que yo me quede con las manos vacías. Jamás.
Por eso tenemos que dejar el egoísmo a un lado y decir, Señor, pues yo me abro a tu misericordia. Wow. Y esto poquito que me das, yo lo voy a compartir. Y mira, si tú te das cuenta, la gente más pobre es la gente más generosa, Yorimar. Estoy totalmente de acuerdo. La gente que tiene necesidades es la gente más generosa, Estoy porque de ella ha acuerdo. pasado por esas situaciones y ayuda a compartir los demás. Los ricos dan las sobras, lo dice el Señor en el Evangelio. ¿Se acuerda cuando la viuda pobre? ¿Quién ha dado más? Esta mujer, porque ellos dieron no que les sobraba, pero esta mujer ha dado todo lo que Todo tenía lo para que vivir. tenía. Ujú. Y eso, yo que he ido a muchas misiones, me he encontrado con gente muy humilde que son capaces de sentarte, acostarse en el suelo para darte a ti una cama. Wow. Un rico te diría, no tengo espacio en mi casa, no tengo cama y ya. Pero estas personas humildes se desacomodan para atenderte bien a ti. Eso es lo que hizo David. Entonces, que en medio del dolor, hermanos, en medio de la crisis más berraca y grande que tú estés, también piensa que hay otras personas que también están necesitadas y que tú, en medio de tu crisis, también puedes ayudarlo. Y el corazón generoso y el servicio a los demás nos ayudan a encontrarle sentido a nuestras crisis. Porque grandes servicios nacen de grandes dificultades. Yo conocí a una señora en una de mis parroquias, para no alargarles el cuento porque ya el tiempo se está acabando, que ella perdió a su hija en un accidente de tránsito. La hija iba para un retiro de lazo de amor mariano, se accidentó el carro y la única que murió era ella, una hija única. Y entonces uno dice, pero en medio de mi dolor, o puedo ahogarme en mis lágrimas, o puedo decir, hombre, yo voy a hacer algo por otras personas. Y esta mujer creó una fundación, porque ella decía, si yo no pude salvar la vida de mi hija, yo puedo salvar la vida de otros hijos, de los hijos de otras madres. Y entonces Wow. ella se dedica a la fundación a este tema de conciencia vial y todo lo demás, una cosa impresionante. Cómo en medio de su dolor encontró el sentido de su vida y el sentido de esa pérdida sirviendo a los demás y ayudando a otras personas, salvando otras Wow. vidas. Eso es lo que hace David, decir, este botín no me pertenece a mí solo, este botín es para todos. Y tanto si fueron a luchar como si se quedaron aquí por el cansancio, todos se merecen el botín. Y esto es lo que hace Dios. Si ves, eso es lo que hace Dios con nosotros. Cuando dice en el Evangelio, Él hace llover sobre justos e injustos y hace salir sobre sol sobre buenos y sobre malos, es eso. Es decir, hay gente que está luchando, sí, pero porque tú vayas a la iglesia, porque te has entregado a Dios, no quiere decir que solamente tú te mereces la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es para todos, porque Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Entonces tú no puedes decir, es que Él no va a misa, entonces Él no se lo merece. David te diría, no, Señor, es que esto es una gracia y esta gracia no te pertenece a ti. Esta gracia nos pertenece a todos. Wow. Entonces, esos 3 pasos, hermanos, creo que es importante para poder sobrellevar la crisis. Orar, seguir intentando y seguir luchando y ser generoso. Nos va a ayudar a sobrellevar mejor estos momentos de desierto y de desolación. No, padre, me ha dejado ponchado yo. Me voy a la camita así a reflexionar porque creo que el 80% lo he hecho todo mal, pero sin querer. De verdad que muchas gracias, estoy muy agradecida por compartir esos conocimientos. Nunca había visto a David desde esa perspectiva. Uno tiende tendencia a leer la Biblia así como si fuera un cuento de hadas, un libro de cuentos, sin profundizar, sin poner las cosas en contexto y sin trasladarse en esa época. De verdad que no había escuchado el cuento de David de esa manera y estoy muy agradecida por compartir esos conocimientos aquí en las plataformas de Truth Sin Límites. Bueno, nada, nos vemos a la próxima. Espero que este sea el primero de muchos episodios porque yo creo que me voy a dedicar a grabar más con usted, si usted me lo permite, porque está muy chévere la cosa. Así es, bueno, en la medida de las posibilidades, ahí vamos Amén, compartiendo. amén. Bueno, todo para la gloria de Dios. Gracias a todos ustedes por vernos en el episodio del día de hoy. Si tienen algún comentario, pues déjenos saber, alguna duda, si quieren manifestarle algo al Padre Jaide, pues con mucho gusto se lo haré llegar. Y si tienen alguna opinión o algún tema en mente que quisiera que nosotros desarrollemos aquí en esta plataforma, pues déjenos saber. Yo le pregunto al Padre Jaide y oramos y ponemos nuestra fe en Dios para que nos diga que sí. Así es. Bye, se les quiere, hasta la próxima. Bendiciones.